Nosotros deberíamos tener derecho a calificar a nuestros funcionarios públicos, pero nadie quiere arriesgarse. Y como usted dice, están nada más los que le soban la solapa. ¿Qué costo tiene eso? Tiene un costo de ir y venir muchas veces proponiendo políticas públicas con procesos participativos que son una mentira. La gente le va a protestar, no va a querer pagar sus impuestos, va a tener problemas de cobertura en su servicio público, no van a dar la corresponsabilidad que desde la ciudadanía hay para acompañar las políticas públicas. Si el funcionario público tuviera esa apertura con el ciudadano y el ciudadano entendiera que un servicio público para mejorarse tiene este punto de partida y que hay que subir esas gradas, acompañaría al funcionario. Pero como no tiene ese conocimiento y ese acercamiento, entonces provocamos el choque y el cansancio de la votación política de decir el próximo no voto por este. Entonces, ¿qué costo tiene eso? Costos altos en las elecciones, políticas públicas más caras, políticas públicas inconclusas. No hay una tan sola política pública en el país como es declarada que no requiera de la corresponsabilidad del ciudadano. ¿Pero y por qué la población no quiere ejercer el sufragio? Bueno, el tema del sufragio es el cansancio de la ciudadanía de las promesas no cumplidas y que no sienten el valor público en carne propia. El valor público es todo lo que ejerce el gobierno para el beneficio de la sociedad. Las carreteras, como usted decía, la infraestructura, una buena educación y una buena salud. Si el Estado tiene la responsabilidad de, con los tributos que recibe del ciudadano y del sector privado, dar esos buenos servicios, y no solo porque usted lo prometió, sino porque las leyes lo dicen, y usted no lo da y nuevamente vuelve a escuchar esas promesas como un disco rayado, el ciudadano se decepciona. Y luego el tema de la corrupción hace que es tan público ahora las redes sociales, los medios de comunicación, que generan mucha información, pero también lo que el ciudadano siente que no está bien en su valor público. Entonces hay una decepción enorme. Por eso le digo a los políticos que cambien un poco el método de solo ir a ofrecer. Escuchen a la ciudadanía. Se van a sorprender de cómo el que siente que su valor público no está cubierto le va a lanzar a usted elementos para una buena gobernabilidad y una buena gobernanza. Y eso es ser un buen funcionario público. ¿Considera usted que el pueblo hondureño debe participar en la construcción del desarrollo social y económico? Por supuesto, yo considero que cada hondureño, a través de la Constitución de la República, se establece que cada hondureño es dueño de su propio destino. Y yo considero que todos tenemos que generar desarrollo a través de las actividades, a través de las diferentes profesiones en las cuales nosotros nos desempeñamos diariamente. ¿Cree usted que el hondureño debe participar en la construcción del desarrollo social y económico en el país? Claro, Honduras tiene un potencial, primero turístico. Tiene excelentes personas que les gusta la agricultura, les gusta que la tierra produzca, porque ese es el problema. Nosotros antes producíamos para sostener al pueblo hondureño. Éramos el granero de Centroamérica en los años 70 y 60. El hondureño sí puede por sí solo desarrollarse, pero hay un problema. Nos han metido en la cabeza que hay que ir a Estados Unidos, exponiendo la vida, y aquí tenemos un patrimonio, que es la tierra, y el hondureño puede superar aquí su vida social y económica. Hay donde trabajar, donde meter su propio comercio. Hay mercado al interior, pero hemos dejado que Guatemala y El Salvador, más que todo Guatemala, es que nos ingresa todo lo que es la cuestión de horticultura. Honduras, si mete un furgón a Guatemala, los guatemaltecos nos meten 10 acá. Pero el hondureño sí puede levantarse. Pero eso depende también de un gobierno que mire más lo social.
Estamos de nuevo con el programa Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse de la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las soluciones y el camino adecuado para que nuestro país pueda salir adelante. Hoy abordaremos un tema de mucho interés para la ciudadanía y para aquellos políticos que van a participar también en estos próximos comicios durante este año. Se trata de la responsabilidad que hay de la ciudadanía, de la responsabilidad que hay de, no del gobierno, sino que más bien del Estado de Honduras, de escuchar y de tomar en cuenta a la ciudadanía para que de esa forma podamos tener un mejor país. La invitada el día de hoy es la economista Patricia Bourdet. Bienvenida, mucho gusto, un placer. Gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Doctor, lo primero que debo decir es que es muy agradable trabajar, venir y participar con usted. Me encanta el nombre de su programa. Justamente Unidos en Diálogo debería ser un asunto de mucho interés, tanto del ciudadano como de las instituciones que conforman el Estado. El diálogo es la plataforma a través de la cual pueden encontrarse la ciudadanía y las instancias gubernamentales, y es muy poco aprovechado, y justamente el diálogo lograría esos acuerdos que mejorarían la gobernanza y que le darían oportunidades a ambos de tener en fila la corresponsabilidad ciudadana y las propuestas del gobierno para empujar ambos. Así que lo felicito por este espacio informativo y educativo para la población. Muchas gracias. Pero como también nos interesa en este diálogo comenzar amenamente, nos interesaría saber dónde nació usted y dónde estudió usted. Soy, como dicen popularmente, la mera Tegucigalpa, de una madre sanmarqueña, de ese pueblo tan lindo en Choluteca, y de un padre marcalino, donde está el mejor café del mundo. Pero mis orígenes son aquí. Aquí estudió en Tegucigalpa. Aquí estudiamos en Tegucigalpa economía y soy politóloga también. Esos cariños y pasiones por ver cómo justamente se acerca la ciudadanía con el Estado. Bueno, en relación a esto, ¿qué podemos darle a entender a la población? Porque usted escuchó la participación de ambos ciudadanos, sí, ¿verdad? Personas que tienen sus inquietudes y que aparentemente mencionan cosas de su área, porque por ejemplo el segundo participante, hasta después me di cuenta yo que era un aspirante a la alcaldía del Porvenir, creo yo que es, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, ¿cómo nosotros podemos darle a entender a la población qué es lo que significa esa participación y qué responsabilidad puede tener la ciudadanía con la participación en diferentes temáticas del país, por supuesto? Me encantó la manera tan natural en que ellos expresan cómo la participación ciudadana puede canalizar necesidades que deben ser comprendidas por quienes manejan las políticas públicas. El mensaje del caballero fue muy claro. Cuando el primero dice que podemos participar en el desarrollo económico y social del país, eso es un deber y un derecho. En el sentido de deber, vamos a enfocarnos en que las políticas públicas que ejecutan las instituciones del gobierno, cualquiera que sea, cualquiera de las que tenemos en todos los sectores, tienen que tener esa conexión y están obligados. Algo muy importante a decir es que las leyes lo contemplen. Todas las leyes sectoriales, la de salud, la de educación, el marco de agua y de energía, contemplan esa participación y a veces la ciudadanía no lo sabe. Pero usted escucha en la expresión de ellos cómo ellos lo enfocan como una necesidad. Entonces, en primer lugar, todas las necesidades de la ciudadanía son también una responsabilidad del Estado en lo público. Entonces, todos esos canales deben conocerlos la ciudadanía. Y cuando hablamos del tema agrícola,
que si bien es cierto, el tema agrícola es una explotación privada de quienes pueden tener sus predios para producir, él lo enfoca en el tema de la importación y en la exportación. Entonces, lo que quiero relevar aquí es que todos los intereses de la ciudadanía que tienen que ver con el Estado merecen esos canales de participación ciudadana y del diálogo, y que a veces la ciudadanía no lo sabe y que los funcionarios del sector público sí lo saben o no lo saben bien o no saben cómo ejecutarlo. Y ahí perdemos esa unión para impulsar el desarrollo del país. Lo que se debería analizar aquí, por ejemplo, usted lo acaba de mencionar, está en las leyes, está en nuestra Constitución, está en reglamentos de leyes, etcétera, o sea que es permitido hacerlo. ¿Por qué será que no este gobierno nada más, sino que todos los gobiernos anteriores, e inclusive este, no toman en cuenta a la ciudadanía para poder resolver los problemas que en realidad nos aquejan a todos? Me encanta esa pregunta. Tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión política en la que el que va a ser gobierno y participa a través de los partidos políticos busca llegar a la llaga de la necesidad para ofrecer y captar el voto. Pero después de eso se olvidan que la participación ciudadana es una obligación y que está establecida en leyes. Creo que hay mucho desconocimiento de los funcionarios públicos. Creo que les falta escudriñar sus leyes y encontrar ahí el potencial de corresponsabilidad que hay de la ciudadanía. Siento que la función pública como tal obliga a esa conexión, pero no hay nadie que les reclame que eso debe hacerse. Entonces, hay una serie de instancias de la ciudadanía que debería llegar a ese reclamo. Y por el otro lado, muchos de los ciudadanos no saben que existe legalmente una potestad y un derecho para acercarse al funcionario público. ¿Cuándo ha visto usted que un ministro de la Secretaría del Ambiente recibe a un ciudadano por ser ciudadano? Entonces, ¿dónde está la clave? En que el ciudadano se asocie localmente, regionalmente, departamentalmente, para poder acercarse a las instancias de gobierno y decir, aquí estamos. Necesitamos ser escuchados. De hecho, para que usted pueda ver a un personaje de eso que usted menciona, es muy difícil porque andan con 5 o 6 guardaespaldas, sí, andan con 6, 7 coronelas ahí resguardados y empujan a todo el mundo y pues el pueblo no vale. Entonces, sí, en cierta forma, esa participación que la ciudadanía podría tener en cooperar, porque muchas veces estos funcionarios lo que creen es que el ciudadano tal vez va a pedirles dinero, va a pedirles esto, va a pedirles lo otro, y no entienden que muchos ciudadanos pueden ser, como en los que acabamos de escuchar, dar sugerencias y soluciones a una infinidad de problemas que nos están consumiendo el tiempo, el periodo posible en el cual nosotros tendríamos la oportunidad de generar, darle la posibilidad a los ciudadanos de tener sus necesidades básicas satisfechas. A ver, me voy a atrever a calificar al funcionario público que no permite la participación ciudadana. Creo que es un funcionario público está expuesto al escrutinio de todos. Se trata de entender cómo la Secretaría de Ambiente, la de Agricultura, la de Energía, suplen las necesidades ciudadanas. El funcionario público que no entiende que tiene un deber con la ciudadanía, tiene ya una imagen para el ciudadano. El ciudadano vota con esperanza y espera que el nuevo funcionario le ofrezca soluciones en sus problemas. El funcionario que se arriesga a distanciarse de la ciudadanía ya tiene una imagen forjada, una imagen de lejanía, una imagen de cansancio de la población, una imagen de no solución. Por lo tanto, el que anda con todos sus guaruras y sus carros blindados, como usted lo menciona, genera inmediatamente esa distancia. Ahora, el funcionario no puede cumplir todas las necesidades específicas de cada quien. Se trata de necesidades sociales que tienen los grupos de personas y de tomar decisiones que sirvan para todos. Entonces,
Yo le hablo al funcionario público y también al ciudadano. Estudie qué dice sus leyes sobre la participación ciudadana y sobre la gobernanza y entienda que va a ser juzgado por esa lejanía de esa ciudadanía que votó por un partido político, pero que al final espera un gobierno que sea para todos, doctor. Así que están expuestos a que la ciudadanía tenga una opinión sobre ese distanciamiento. Bueno, pero ¿cómo podemos entonces nosotros darle vuelta a esa situación? Porque de hecho el problema es que eso agudiza el subdesarrollo, Sí. ya que incluso, como se lo dije la vez anterior al expresidente Porfirio Lobo Sosa, se les acerca, a todos los presidentes se les acerca un grupito de personas que les soban el hombro y les dicen, son magníficos, son magníficas, son los últimos, son los que son mejor que Dios. Entonces, no escuchan la problemática a través de los medios de comunicación ni tienen la posibilidad de escuchar a la población en general. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avanzar ese paso para convencer a la ciudadanía, pero también convencer a nuestros funcionarios que eso, en lugar de afectar, lo que va a hacer es beneficiar y dar un camino adecuado al desarrollo? Bien, vámonos del lado de la ciudadanía. Yo creo que necesitamos un poco de educación cívica y que debemos aprovechar todos los espacios que se forjan en las comunidades, en los municipios y en las regiones para que esa formación ciudadana le diga al ciudadano, ciudadano, usted tiene deberes, tiene responsabilidades y tiene también derecho a acercarse a las instituciones de gobierno y a tener una mejor participación política. Entonces el ciudadano siempre se queja. El ciudadano se queja y a veces confunde lo que es la participación política en un partido con lo que es la participación ciudadana. Pueden estar unidos, pero cuando la gente solo busca votar porque quiere que le beneficien individualmente, eso no es participación ciudadana. Eso es una participación dentro de un partido político que prácticamente es que yo le vendo mi voto. Si la ciudadanía sigue pensando así, vamos a tener siempre un grupo de ciudadanos que tienen privilegios porque están cerca de Porfirio Lobo, como usted lo dice, o cerca de la presidenta Xiomara Castro, o cerca de todos los que han sido presidentes. Entonces eso hace injusto que un grupo de ciudadanos sí se puedan acercar y el resto no. Entonces la ciudadanía debe entender las dos cosas. Una cosa es la participación política en un partido político y otra la participación ciudadana que busca conjuntar a aquella gente que tiene potencialidades y capacidades para acercarse a una institución y tocar la puerta y decir, señores, aquí estamos, para que trabajemos juntos en un tema, en el tema de agua, en el tema de ambiente, en el tema forestal y lo demás. Esa confusión existe. Y para terminar muy rápidamente, voy ahora con el funcionario público. El funcionario público que acerca a aquellos que le soban la espalda, como usted dice, le aseguro, funcionario público, que no le están diciendo la verdad y están ahí por el pago o por el favor que usted le está haciendo y no le permiten ver el panorama más grande que es el de la ciudadanía. Lamentablemente es así. Y eso a la vez entonces provoca el retraso en el que estamos permanentemente. A ver, si lográramos medir, dándole el costo de oportunidad a lo que es una buena participación ciudadana con un buen ciudadano y lo que es no tener participación ciudadana, yo le diría que el costo es altísimo. Primero, como le enfoqué, hay un costo político enorme. El funcionario que solo se acercó siendo partido político a pedir el voto, créame que si abriera una pregunta a la ciudadanía y cómo la ciudadanía lo califica y lo ve tan lejos, no le va a ir bien. Nosotros deberíamos tener derecho a calificar a nuestros funcionarios públicos, pero nadie quiere arriesgarse. Y como usted dice, están nada más los que le soban la solapa. ¿Qué costo tiene eso? Tiene un costo de ir y venir muchas veces proponiendo políticas públicas con procesos participativos que son una mentira. La gente le va a protestar, no va a querer pagar sus impuestos, va a tener problemas de cobertura en su servicio público, no van a dar la corresponsabilidad que desde la ciudadanía hay para acompañar las políticas públicas. Si el funcionario público tuviera esa apertura con el ciudadano y el ciudadano entendiera que un servicio público para mejorarse tiene este punto de partida y que hay que subir esas gradas, acompañaría al funcionario.
Pero como no tiene ese conocimiento y ese acercamiento, entonces provocamos el choque y el cansancio de la votación política, de decir, el próximo no voto por este. Entonces, ¿qué costo tiene eso? Costos altos en las elecciones, políticas públicas más caras, políticas públicas inconclusas. No hay una tan sola política pública en el país como es declarada que no requiera de la corresponsabilidad del ciudadano. Entonces todo eso es como volver a escribirlas, volverlas a hacer y con éxitos muy bajos. Definitivo que tiene costo político, costo social y costo económico. Bueno, de hecho, los que participaron al inicio, usted vio que es una persona de un municipio en el cual se cultiva, y él mencionó incluso la exportación. Sí. Pero ¿quién lo escucha a él para poder concretar y armar la idea que tiene de los productos que producen en su comunidad para poder ser exportados? ¿Cómo él podría hacer en este caso para que la situación pueda cambiar en esa comunidad? Ahí es donde ellos sienten que el Estado les falla, y él lo mencionó, dijo, bueno, llevamos un camión a Guatemala pero importamos 10. Entonces las condiciones de competitividad tienen que estar normadas e incentivadas por el Estado. El mercado es el que regula la compra, la venta, mi producto está al servicio de los demás. Pero ahí tendríamos una configuración de la Secretaría de Agricultura, de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía e Industria, para conjugar sus esfuerzos y decir, hey, que la ciudadanía se una para la exportación de productos agrícolas es una responsabilidad no solo de una secretaría, sino que de varias. Vamos a unir dónde está el potencial agrícola y todos estos productores para ver cómo mejoramos el potencial de exportación. Pero cuando las cosas se tratan solo como un problema y un reclamo de la ciudadanía y no como un espacio de desarrollo, todos esos espacios y ese potencial se pierden. Sí, porque continuando con lo que usted dice, tendría que ver incluso SENASA, tiene que ver control de alimentos, tendría que ver control de... Claro. Y las licencias necesarias. O sea, todo eso indica que no es una persona como tal la que puede generar esa capacidad de desarrollo en la comunidad, sino que esa persona que tiene la iniciativa tiene también que ser acompañada por el resto de la comunidad y por el resto de los organismos del Estado. Fíjese que usted ha tocado justamente en lo que explicó el tema de gobernanza. Es que cuando las secretarías de Estado ven su responsabilidad como algo vertical y no corresponsable con otras instituciones, toda la oportunidad de gobernanza, de interacción entre diferentes grupos de ciudadanos e instituciones se pierde. ¿Qué es lo que ha hecho que países en desarrollo vayan subiendo exponencialmente? Tienen excelentes relaciones de gobernabilidad, que son las relaciones entre el gobernante y gobernado con una ley, pero la gobernanza es la que potencia el desarrollo, porque es la que une a las secretarías, comprende las potencialidades territoriales y empujan juntos hacia una sociedad o hacia un tema X. Pero lamentablemente las estrategias de gobernanza en este país son muy débiles, y esas son las que deben acoger estas iniciativas ciudadanas. No sé si usted se acuerda que antes, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, para dar un ejemplo, en la Secretaría de Salud presidía la Junta Directiva del SANAA, del Seguro Social, del PANI y otras instituciones más. Incluso formaba parte de lo que es COPECO, formaba parte de la Secretaría de Salud lo que es el ARSA, y esa segmentación o digregación de las instituciones, ¿qué beneficio traen? ¿O realmente se tiene que reanalizar ese tipo de acciones que se hicieron en el pasado? Mire, dos cosas. El potencial de la ciudadanía para participar en un montón de temas no es bien valorado. Eso hay que aceptarlo. Yo admiro mucho a las organizaciones que se congregan voluntariamente para trabajar en los temas, que ponen su burrita del día, que dejan de trabajar en su pulpería, que van y participan en la comunidad porque quieren empujar. Ahí tiene usted una diversidad enorme de participación ciudadana
que no es promovida por el Estado, sino por sus propias iniciativas. Y cuando hablamos de este tema de salud, que antes estaba inserta en esos mecanismos de gobernanza, eso se ha cambiado porque cada secretaría busca sus propios mecanismos de articulación con la gente, como las mesas intersectoriales y organizaciones comunitarias de mujeres para aprender sobre temas de salud. El potencial que se pierde es enorme, porque usted debería ver los problemas de una comunidad como sus principales necesidades y debería articular a las instituciones del Estado para tener esa presencia. Yo les decía en una ocasión, tenemos tantos carros del FIS, cuando el FIS va al territorio deberían ir todas las instituciones que van a tener que ver con generar un centro de salud, ¿verdad? Y usted debería unir a la municipalidad, a la Secretaría de Salud, a la del Ambiente. Vamos y resolvemos este tema integralmente. Perdemos plata, perdemos tiempo y perdemos desarrollo. Sí, porque el problema es que se toma la decisión en una de las secretarías X, Y o Z y luego hay que hacer el trámite en la otra secretaría, después en la otra subsecretaría y después en la otra instancia. Y primero va una y luego va la otra y la gente se cansa. Y la gente de su comunidad sí ve el problema con mayor raciocinio de integralidad, pero las instituciones no lo ven así. Por eso hubo un poco el fracaso en las regiones de la visión de país y plan de nación, porque la ciudadanía se articuló, pero las instancias públicas no se articularon para responder a esa iniciativa de la gente. Sí, porque al final de cuentas, entonces, el esfuerzo que se puede hacer en una comunidad se divaga, se expande porque no hay forma de cómo resolverlo. Una forma de verlo es con los gobiernos municipales. Si usted se fija, la ley de municipalidades, como ese es un término territorial en un municipio, obliga más a los gobiernos municipales, quienes tienen mayor conciencia de las necesidades que tiene la población. Pero un gobierno municipal puede ejercer en su territorio ciertas funciones. A nosotros le corresponde cruzarla, salud, educación, transporte, ambiente, con el gobierno local y con la ciudadanía. Pero los gobiernos municipales hacen mucho esfuerzo para convocar a las instancias de nivel central y estas no tienen esa llegada al territorio. Entonces la gente pide, suplica en esos cabildos por atención a salud, atención a educación y le tiran la responsabilidad a los gobiernos municipales, pero hay funciones que ellos no tienen y hay funciones que son indelegables. Por ejemplo, la atención médica en salud, usted no la puede delegar. Usted puede coordinar con el gobierno municipal cómo puede dar mejores servicios de salud con aquello que le toca a la municipalidad. Pero si la municipalidad quiere impulsar la salud, no puede hacerlo solo, tiene que ser con la Secretaría de Salud. Bueno, ahí es donde se pierde eso. Hay algunos sectores que mencionan que al llegar al poder o estando en el poder van a descentralizar esas instituciones y pasarlas a funcionar a nivel local. Sí. Han sido muy exitosas algunas, por ejemplo, la descentralización en salud, pero usted toca un buen punto. Cuando descentralizamos es porque pasamos recursos, responsabilidades y atribuciones. Y muchos de los mecanismos de recursos de descentralización son temporales. Usted tiene que tenerlos metidos en el presupuesto y decir, bueno, para que funcione mejor el centro de salud, voy a contratar a una fundación o se lo voy a dar a la municipalidad o a un grupo asociado para que se preste el servicio de salud. Pero si eso usted lo quita y lo pone y no lo fortalece y solo es un contrato temporal, usted no está haciendo una descentralización total. Y la descentralización implica también la responsabilidad del sector que descentraliza de capacitar, de formar, de generar indicadores de bienestar. Ese es el verdadero propósito de la descentralización. Ahora, yo le diría que perdemos el gran potencial de las municipalidades de recibir a la descentralización para mejorar el desarrollo a nivel local porque estaríamos más cerca de la ciudadanía con muchos de los servicios de los que hablamos, pero también hay que capacitarle, hay que hacer planes operativos, hay que tener una gobernanza para que las condiciones de la descentralización se sostengan y realmente impulsen el bienestar a través de mejores servicios y el desarrollo local. Sí. Bueno, se ha visto el fracaso de algunas descentralizaciones tibias, porque sí. Si usted va a trasladar una institución de ese tipo, tiene que trasladar con todo y presupuesto. Sí, así es. Si no hay forma de cómo usted lo traslade de forma de presupuesto, va a ser difícil.
y las descentralizaciones que han habido, que se las han pasado a organizaciones no gubernamentales o a otras instancias, son las que al final de cuentas tienen un fracaso, como algunos hospitales en la zona sur y otros lugares donde se ha visto esa situación. Pero ¿de quién es la responsabilidad? La titularidad del que descentraliza nunca se pierde. Si yo, por ejemplo, soy la ministra de Salud y quiero hacer una descentralización a 10 municipios en una región, tengo que pasar recursos, capacidades y atribuciones al nivel local. Y si yo no regulo, no capacito, no monitoreo, no estoy pendiente de la calidad de ese servicio, estoy perdiendo mi titularidad, solo le estoy pasando el paquete, bueno, vea cómo se las arreglan y firmen el contrato. No, las secretarías deben tener una responsabilidad. No pierden la descentralización, no es que pierdan el poder de poder regular. La rectoría. No pierden la rectoría, entonces tienen que preocuparse porque cuando le pasan un servicio descentralizado, ya sea a una municipalidad o a una fundación, tienen que regularla, tienen que capacitarla y tienen que tener gente que supervise, monitoree y fortalezca el servicio. Pero si solo es para tirarlo al aire o al espacio o a la región, la responsabilidad la sigue teniendo también la Secretaría que descentraliza. Otro ejemplo claro que me gustaría que usted lo analice también es, por ejemplo, lo que pasó con las escuelas normales de magisterio. Sí. O sea, a alguien se le ocurrió, no, hay muchos maestros y hay que quitar esto y hay que quitar... Sí. O sea, porque a alguien se le ocurrió. No porque en realidad la ciudadanía dijo, quitemos esto, hagamos esto. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, en las decisiones de un gobierno hacer ese tipo de acciones sin consultar a la ciudadanía, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, sin la participación de la ciudadanía? Mire, significa un fracaso. Vámonos a un ejemplo. La Escuela Normal de Ocotepeque era la que producía maestros con un nivel educativo que era un modelo que venían a ver hasta de otros países acá. Y cuando la gente de la Normal de Ocotepeque, recuerdo yo, tengo a alguien muy cercano ahí, luchó porque se sostuviera la escuela y demostraron también que estos tenían una alta tasa de colocación y eran requeridos y que había déficit de maestros a nivel local, prevaleció la del nivel central. Entonces, ¿qué ocurre cuando desde el nivel central se toman decisiones que no son considerando la participación ciudadana, los datos, los indicadores? Se cometen errores a veces irretrocedibles. Si usted tenía escuelas normales y si el pensamiento era que tengo muchos maestros, ¿por qué no hizo un estudio actuarial que proyecta cuántos maestros tiene que estar colocando usted cada año? ¿O por qué no especializó a las escuelas normales en aquellas áreas de la educación que se requerían? Perfectamente podía hacerlo, podía poner un año más para buscar orientaciones técnicas al nivel parvulario, al nivel de educación técnica profesional, al nivel de salud de otras áreas. Lo mismo pasó con los peritos mercantiles. Exactamente, yo soy perito mercantil y soy de la generación que vio fallecer estos temas. No, definitivamente que volvamos al tema de la responsabilidad del funcionario público. Si usted es funcionario público del área X, es su responsabilidad, porque el ojo ciudadano y el nuestro en otras formaciones va a estar pendiente de cómo estudió, cómo analizó, cómo interpretó los datos, cómo sabe la correlación de su tema con otros y cómo generó canales de participación ciudadana. Como le digo, el periódico a veces abre al final de año y dice el mejor funcionario público, el peor funcionario público. Puchica, yo quisiera que eso tuviera una apertura a la ciudadanía, con un canal abierto como el suyo que dice cuáles son los criterios de la ciudadanía para calificar a este funcionario público. Porque un funcionario público jamás sería una idea de participación ciudadana fabulosa, ¿no? Yo le digo a veces, he conocido ministros que les he preguntado, ¿usted cuántos municipios conoce? Porque su obligación como Secretaría de Estado son 298. Conocerán los 230 que, por ejemplo, conozco yo trabajando en el territorio. Créanme que algunos no llegan ni a 50, solo que hay un evento, van al territorio, como que el hecho de estar sentados en la silla es, señor, su ley,
Su institución es responsable de los 298 municipios, no del que le guste, no donde hay mayor participación de su partido político o donde usted va a inaugurar un proyecto. Ok. ¿Cuántos se quedan vacíos de esa presencia, de esa necesidad de mostrarle a un funcionario, miren, el tema ambiental, mire cómo estamos? Muchos. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a retomar cómo podemos incidir nosotros, a través de este programa, en la ciudadanía, así como el ejemplo que usted dio en Ocotepeque, que les quitaron su normal mixta, Sí. como los peritos mercantil que ya no existen. O sea, cómo nosotros podemos darle vuelta a esa situación en base a la ciudadanía. Vamos a una pausa y ya retornamos en Unidos en Diálogo. ¿Considera usted que el pueblo hondureño debe participar en la construcción del desarrollo social y económico? Por supuesto, yo considero que cada hondureño, a través de la Constitución de la República, se establece que cada hondureño es dueño de su propio destino. Y yo considero que todos tenemos que generar desarrollo a través de las actividades, a través de las diferentes profesiones en las cuales nosotros nos desempeñamos diariamente. ¿Cree usted que el hondureño debe participar en la construcción del desarrollo social y económico en el país? Claro, Honduras tiene un potencial, primero turístico. Tiene excelentes personas que les gusta la agricultura, les gusta que la tierra produzca, porque ese es el problema. Nosotros antes producíamos para sostener al pueblo hondureño. Éramos el granero de Centroamérica en los años 70 y 60. El hondureño sí puede por sí solo desarrollarse, pero hay un problema. Nos han metido en la cabeza que hay que ir a Estados Unidos, exponiendo la vida, y aquí tenemos un patrimonio, que es la tierra, y el hondureño puede superar aquí su vida social y económica. Hay donde trabajar, donde meter su propio comercio. Hay mercado para el interior. Pero hemos dejado que Guatemala y El Salvador, más que todo Guatemala, es que nos ingresa todo lo que es las cuestiones de horticultura. Honduras, si mete un furgón a Guatemala, los guatemaltecos nos meten 10 acá. Pero el hondureño sí puede levantarse. Pero eso depende también de un gobierno que mire más lo social. Unidos en Diálogo. Usted tiene la oportunidad de enterarse de la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las soluciones. Quiero recordarles que nos puede ver a través de las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook, YouTube, así como en TikTok, y por supuesto en la plataforma del canal, que usted nos puede ver en su celular o en su computadora en cualquier parte del mundo. Usted comparte esa plataforma cn51hn.com en vivo lo que está pasando en el canal en ese momento. Y les recuerdo también que está la forma en la cual usted puede escanear el código QR. El código QR para que usted se haga amigo del canal, se haga amigo de Unidos en Diálogo y pueda participar también en diferentes momentos, así como hemos tenido personas que han venido aquí al programa de sus comunidades a participar y exponer su problemática. Pues de eso se trata, es una forma de abrir el medio a la ciudadanía. Y hoy pues quisimos abordar parte de lo que en sí consiste Unidos en Diálogo con nuestra invitada, la economista Patricia Bourdet. Gracias por acompañarnos y vamos a lo que dijimos antes de irnos a la pausa. Si usted quiere analizar también el diálogo de las personas que presentamos en el video y después abordamos cómo podemos nosotros de ahora en adelante detener ese tipo de acciones como las que sucedió con las normales mixtas, como lo que sucedió con los peritos mercantiles, como lo que ha sucedido en los diferentes centros asistenciales de salud, como lo que sucede en las diferentes carreteras, como lo que sucede
en los aeropuertos, en los puertos, etcétera. O sea, en la infraestructura, el problema que tenemos de agua nosotros, por ejemplo, en la ciudad capital o en casi todas las ciudades del país, tenemos en casi todos los municipios, y es un problema. Eso usted nos puede decir cómo darle vuelta para que la ciudadanía entienda. Bueno, aquí tenemos como un primer momento donde usted tiene la participación política, ¿no? Y aquí va a tener una serie de candidatos que en este momento, llevándolo al momento actual, usted va a tener una serie de candidatos que están trabajando muy fuertemente en visitar los municipios, los pueblos y todos los lugares para presentar una oferta a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene pasión y emoción por escuchar que alguien se acerca a su comunidad con esa oferta política que tiene la esperanza que después se convierta en una oferta pública, convertida eso en secretarías de Estado, en justicia, en seguridad y en una serie de cosas. ¿Qué ocurre? Aquí el primer eslabón perdido es que el político va a ofrecer lo que su equipo le ha dicho, mira, ofrezcamos salud, educación y lo demás. Cuando el político sube a esos escenarios a la gente para escucharla y decirle todo lo que sea bienestar común, quiero entender cuál es la problemática específica de su comunidad. Y usted va a tener ahí la posibilidad de que se va a subir cualquiera sin pensar en color político. Se le puede subir a una organización del Partido Liberal a alguien que lo ve como ciudadano, porque en ese momento el ciudadano ya no lo vería como que le van a solucionar un problema, sino que lo van a escuchar, que no es una oferta de su partido político. Esa práctica no existe en este país. Entonces yo motivo a todos los políticos a que escuchen al ciudadano en su campaña política, porque si no las promesas se vuelven más de lo mismo. Si no le construyo el puente, porque yo veo que usted necesita un puente y le dice, fíjese que aquí no hay río, pues también le construyo el río. Esa es una equivocación muy grande que los políticos tienen y ya hay un cansancio de la población. Entonces, primero entender la realidad de las comunidades y aprovechar esa oportunidad para decir, quiero escucharlo a usted. Que usted me diga cuáles son sus prioridades, no las necesidades individuales, sino las prioridades de desarrollo. Ese es un primer punto. Luego vámonos a hacer a este candidato que tiene un equipo que lo apoya, convirtámoslo en funcionario público. Bueno, ¿cuál es el perfil que un funcionario público que conoce las necesidades territoriales y que las pudo escuchar ahí in situ en la comunidad debería tener? Señores, hay toda una norma desde la Constitución para abajo que marca la participación de la ciudadanía y agarre su ley sectorial, que está la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de Administración, las leyes administrativas y está su ley sectorial. Le prometo, funcionario público, que ahí hay mecanismos de participación ciudadana. Agárrelos, explótelos y sea un tipo que estudia la realidad con indicadores, con estudios, con demografía, con los indicadores de desarrollo económico y social que hay, y abra las puertas a la ciudadanía. Métodos hay un montón, pero ¿sabe a qué debe abrir las puertas? A la corresponsabilidad y aprovecharla. Porque no abra las puertas con promesas políticas. Una vez que usted es funcionario público ya no anda prometiendo política. Anda prometiendo mecanismos, inversiones, presencia en el territorio, que es lo que la gente más reclama. Yo le puedo asegurar, y este mensaje es para los funcionarios, que si usted le habla con la verdad a la gente y usted busca que estos mecanismos de participación unan a los señores que participaron antes, a la Asociación de Periodistas, a la Asociación de Agrónomos, a los productores de papa, a los de maíz, a los veedores sociales, a toda esta gente, y usted se reúne con ellos, usted va a encontrar un potencial grande que encaje. Y usted tiene que decirles la realidad, este es el presupuesto que tengo. Entonces, esa es una forma. Ahora vámonos al tercer pilar, que es el ciudadano. El ciudadano nuestro tiene que empoderarse de que la Constitución lo hace ciudadano. El artículo 36 dice, mire, usted es ciudadano a partir de los 18, usted tiene derecho a participar, pero usted tiene que aprender también de la cosa pública. Entendamos como participación ciudadana aquellos canales y aquella asociación donde la gente busca el interés común y no el interés
individual. Entonces, si la ciudadanía comprende esto de mejor forma, porque hay muchos que ya lo tienen, hay muchos que ya lo saben, también esos artículos de la Constitución le dicen qué cosas le quitan su calidad de ciudadano. También lo advierten y a veces la gente no lo conoce. Ahí habla, por ejemplo, de que el que conspire en contra del Estado, del que interrumpa, haga fraude en las elecciones, de que se meta a contradecir cosas que son beneficio público, también pierde su calidad de ciudadano. Lo dice claramente la Constitución, pero la gente no lo sabe. Y a veces se deja convencer por esas pasiones políticas que lo llevan a cometer errores. Ahí dice que toda la gente puede asociarse para buscar el bienestar común, pero sin armas, sin atacar los bienes públicos. Entonces, la gente debe asociarse y buscar ese canal de participación que el funcionario público le debe ofrecer y que está en la ley. Y entonces ahí podemos empezar a concertar en esos mecanismos de diálogo y de corresponsabilidad acciones conjuntas. Ningún funcionario público va a hacer una buena labor pública si no cuenta con la ciudadanía organizada, si no cuenta con la ciudadanía educada en el tema que le pertenece y que por obligación debe desarrollar. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, disminuir los casos de dengue en una comunidad? ¿La Secretaría por sí sola lo podrá hacer? Es que ahí perdemos el avión, por decirlo de alguna manera, cuando hay que aplicar la norma. No solo es decirle a la gente, por favor, no tenga la pila destapada, o no tenga promontorios de basura, o no tenga lagunetas de agua en el piso. Ahí es donde a veces el funcionario público pierde su capacidad de ejercer la reglamentación que tiene y sancionar también a la población. No vamos a salir de esto si no hacemos una nueva cultura ciudadana. Imagínense que yo limpio mi casa. Me asustó, creí que iba a ser una nueva constitución. No, para nada. La constitución que tenemos es vasta y sobrada para impulsar procesos de corresponsabilidad entre los funcionarios públicos y la ciudadanía. Va a encontrar usted cantidad de belleza de artículos que lo llevan por ese camino y, como le dije, las leyes sectoriales. Si usted quiere reformar la Constitución, va a tener que reformar todo el estamento legal, porque las leyes sectoriales se basan en la Constitución. Esa es una cosa que no sé cómo ofrecen la constituyente, viéndolo así como una cuestión ligera solo para acomodar ciertas cosas. No, habría que acomodar todo el estamento legal. Entonces yo le pongo el ejemplo. Si yo en mi casa cumplo con todas las normas que me dice salud, que me dice la municipalidad para tener limpia mi casa, pero mi vecino no lo hace, los zancudos del dengue no solo van a decir, no, aquí no vamos porque esta se porta bien, solo vamos a escoger al que se porta mal. No, la educación y la corresponsabilidad ciudadana también es cumplir normas. Todos los países que han entrado en un proceso dinámico de desarrollo hacen que su ciudadanía también cumpla reglas. Y creo que eso nos falta un poquito para el tema de control del dengue. Y de otras enfermedades que tienen que ver, como Sí, el Chagas en las diferentes comunidades. la gente paga agua, paga bienes inmuebles. Bueno, podemos multarla. Mire, fuimos a su casa 3 veces y usted sigue teniendo promontorio de basura, sigue teniendo charcos, no tapa su pila, no tapa el agua. Hasta que no hagamos ese tipo de cosas, la ciudadanía no va a ir cambiando su cultura de responsabilidad también de buen ciudadano. Y lo otro, por ejemplo, que usted menciona ya para nivel local, es en el caso de los impuestos municipales, llámese impuesto de venta, impuesto vecinal e impuesto de bienes inmuebles. Sí. ¿Qué sucede con todo eso? Porque cada 5 años suben. Sí, Y a nadie le dicen para qué va a subir eso, qué beneficios tienen, ni hay una relación entre un gobierno local y su ciudadanía, ¿verdad? Bueno, usted ha tocado, eso es algo que... me encanta porque yo le pongo nombre a sus observaciones. Eso que usted acaba de tocar se llama gobernabilidad, la relación entre el gobernante y el gobernado, que también está, por ejemplo, en la ley de municipalidades. Y el instrumento que regula esa relación para la parte de tributos es el plan de arbitrio municipal. Y la ley, por supuesto que se desprende de la ley. Entonces, el tema de que la ciudadanía también sea buena ciudadanía implica también pagar impuestos, pagar tasas, pagar tributos.
volviendo al tema del vecino, somos una sociedad en donde los que pagamos subsidiamos a los que no pagan. Por ejemplo, el carro, el tren de aseo. Yo puedo pagar en mi cuadra o pensar que vivo en una comunidad, yo sí pago, pero el vecino no paga. Al vecino que no paga también le recogen la basura. No tenemos ese control. Vecino, usted también tiene que pagar. Exige bienestar, exige desarrollo, quiere que su gobierno local impulse incentivos y que tenga mayor cobertura de servicios. Métase en los cabildos, revise el plan de arbitrios, vea cómo está la tasa de servicio, si realmente corresponde al servicio que le dan, pero pague tributos, pague impuestos. Lo que nosotros pagamos, los que pagamos subsidiamos a los que no pagan, y a las municipalidades se les hace más difícil por eso poder impulsar mejor cobertura de sus servicios, porque dependen en gran medida de los recursos que la ciudadanía tributa y les paga. Esa es una de las obligaciones ciudadanas. Es una obligación. El buen ciudadano conoce la Constitución, el buen ciudadano participa, el buen ciudadano paga los impuestos, el buen ciudadano ejerce el sufragio, el buen ciudadano no solo se queja. Este tema, a mí me asusta cuando veo en muchas encuestas que la ciudadanía no sabe por quién votar o que no tiene ganas de votar. Me asusta terriblemente, doctor, porque eso significa que si yo no voto, un poquito van a elegir el destino de mi país. Bueno, ¿Cómo me quejo después? Un 60% de abstención. Claro, si usted lee el artículo 49, creo, obliga al ciudadano de la Constitución, obliga al ciudadano a votar. Entre el 36 y el 50 están esas responsabilidades que también tiene el buen ciudadano. Entonces, en materia de gobernabilidad, si queremos salir adelante, no solo podemos exigirle a los gobiernos, no solo podemos exigirle a las secretarías de Estado, tenemos que ser buenos ciudadanos en los temas que nos tocan. Y eso es algo que casi los políticos son asustados de tocar y deberían tocarlo, deberían ir por el tema de corresponsabilidad ciudadana si quieren salir adelante. Pero ¿y por qué la población no quiere ejercer el sufragio? Bueno, el tema del sufragio es el cansancio de la ciudadanía en las promesas no cumplidas y que no sienten el valor público en carne propia. El valor público es todo lo que ejerce el gobierno para el beneficio de la sociedad. Las carreteras, como usted decía, la infraestructura, una buena educación y una buena salud. Si el Estado tiene la responsabilidad de, con los tributos que recibe del ciudadano y del sector privado, dar esos buenos servicios, y no solo porque usted lo prometió, sino porque las leyes lo dicen, y usted no lo da y nuevamente vuelve a escuchar esas promesas como un disco rayado, el ciudadano se decepciona. Y luego el tema de la corrupción hace que es tan público ahora las redes sociales, los medios de comunicación, que generan mucha información, pero también lo que el ciudadano siente que no está bien en su valor público. Entonces hay una decepción enorme. Por eso le digo a los políticos que cambien un poco el método de solo ir a ofrecer. Escuchen a la ciudadanía. Se van a sorprender de cómo el que siente que su valor público no está cubierto le va a lanzar a usted elementos para una buena gobernabilidad y una buena gobernanza. Y eso es ser un buen funcionario público. Sí, porque si, con lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, muchos de los ciudadanos hemos escuchado, por ejemplo, desde que yo me acuerdo, Suazo Córdoba nos ofreció salud, trabajo y educación. Sí. Ascona nos ofreció trabajo, salud y educación. De ahí vino Callejas y nos ofreció trabajo, salud y educación. Sí, sí. De ahí vino Reina, salud, trabajo y educación. Sí, o sea, sí. Todos han ido, nada más que lo que hacen es cambiarlo, uno primero y otro después, pero todos han ofrecido esos tres aspectos y en los últimos años nos ofrecieron ya seguridad y anticorrupción también. Y ahora anticorrupción. Pero entonces, esa situación que usted menciona tiene que ver entonces con todo eso. A ver, yo creo que como ciudadanos y como sociedad civil también, que son las ONGs, la de iglesia y aquellos que se articulan en una instancia específica, y los ciudadanos en común, tendremos que aprender a calificar a nuestros funcionarios públicos. Tenemos que aprender a calificar lo que las instituciones hacen. Y tenemos que aprender a tomarnos esos espacios de participación que están en las leyes. Tenemos que hacerlo. A ver,
Si existiera, por ejemplo, el juicio político en este país, si existiera el juicio del funcionario público. Bueno, se supone que está en la ley. Bueno, se supone que está en la ley, pero para que sea una realidad, las instancias públicas también deben canalizarlo, y eso es lo que no existe. Entonces, si el ciudadano tuviese también esa corresponsabilidad de acercarse, porque debe acercarse y tiene una necesidad, y viéramos que salud, educación y empleo no se cumplen, tenemos que exigir que se cumplan. Es que el derecho a exigir lo tenemos, pero mientras la ciudadanía no se articule y no se esfuerce en ir y reclamar, entonces el funcionario está tranquilo. Tampoco quiero satanizar al funcionario, pero fíjese que el otro día escuché una campaña de una persona que está en una candidatura de un partido político, que dice: vamos a construir los puentes, las carreteras, y eso lo hacemos nosotros, no lo hace el sector privado. Wow, yo dije, por favor, que manden a esta persona a estudiar, que los recursos y los ingresos que se reciben vienen de la ciudadanía y del sector privado, y lo que ofrecen no es un gobierno que produce esos recursos. Los recursos, el Estado no produce riqueza, la riqueza viene de la dinámica económica del sector privado y del aporte ciudadano. Entonces, ¿cómo usted le va a decir a la población que eso lo está haciendo el gobierno y no el sector privado? ¿De dónde recibe los recursos el gobierno? Entonces, desde esas equivocaciones tan fuertes que hay, yo les diría, hay que poner una escuela democrática para los candidatos a alcaldes, para los candidatos a presidentes, para los candidatos a diputados, y que saquen la nota que saquen, que comprendan que con eso se gobierna, y al ciudadano hay que aprovechar todos los espacios que existan para darle un poquito de educación cívica de dónde está su responsabilidad, su corresponsabilidad con el gobierno, que es eso, la relación entre el ciudadano y el gobierno, para que su participación sea más exitosa. Bueno, pero es que esa parte que usted acaba de mencionar la daban en moral y cívica, en los colegios, sí. que ya desapareció también, porque yo me acuerdo que a mí me enseñaron parte de la Constitución en el colegio, en la clase de moral y cívica. Y fíjese que en la clase de moral y cívica se aprenden todos estos temas, el derecho y deber del ciudadano y la corresponsabilidad, y se aprende algo que también está en el artículo, creo, 37, que el ciudadano debe seguir la sostenibilidad moral. Eso a mí hoy lo leí antes de venir a su programa, porque está por ahí, entre el 36 y el 40, habla de sostenibilidad moral. Fíjese qué importante ese artículo. Dice que los ciudadanos, además de cumplir con las leyes, además de cumplir con las obligaciones, debemos estar pendientes de la sostenibilidad moral. Óigame, qué gran apertura tiene ese concepto para que nosotros como ciudadanos podamos calificar la moral de quienes nos gobiernan. Eso es una maravilla que esté en la Constitución de la República. Lo voy a buscar mientras... Bueno, pero en este caso es importante también... 38, perdone, dice... ¿Cómo dice? Todo hondureño está obligado a defender la patria, a respetar a las autoridades y contribuir al sostenimiento moral y material de la nación. O sea, yo como ciudadano tengo derecho a tener observancia sobre el comportamiento moral del Estado. No puede separarse del ejercicio ciudadano. Aquí lo tiene usted, señor, en el artículo 38 de la Constitución de la República. Por lo tanto, estamos llamados a que la sostenibilidad moral sea el comportamiento tanto del ciudadano como de nuestros funcionarios públicos. Algo que ella quiera concluir, porque estamos finalizando, para que la población que nos está viendo entiendan ese concepto de participación y que los funcionarios entiendan la obligatoriedad también en ambos sectores. Bueno, un mensaje para todos los candidatos políticos de este país. Lea del 36 al 50 y lea el artículo 80 de la Constitución y vea qué gran responsabilidad tiene usted. No es si quiere, la participación ciudadana es obligatoria. Y luego le digo, vaya a las leyes sectoriales. Si usted tiene un conjunto de profesionales que quiere poner en las secretarías de Estado, haga escuela democrática, escuela cívica, para que su funcionario comprenda que está obligado y que debe canalizar, por ejemplo, a través del diálogo, la relación con la ciudadanía. Ese mensaje para los políticos que en este momento
parecen palomitas de maíz con toda esta oferta, ¿verdad? El otro mensaje para los políticos es que también aprendan un poco de economía y desarrollo social, que escuchen entrevistas como la que usted puso aquí, del que anda con la ansiedad de cubrir potencial agrícola y turístico que tiene el país, y la otra persona que dice cómo como ciudadanos podemos encajar en el desarrollo económico y social del país. Ese mensaje para el político. Otro mensaje para el funcionario público que actualmente está ejerciendo como tal. ¿Qué tal si el escrutinio se abre a la población de cómo ha sido su ejercicio como funcionario? Son dos cosas distintas, que usted presente informes en gabinete y ante la Presidencia de la República de lo bien que ha hecho las cosas desde su lado, a que la ciudadanía lo juzgue como tal y que pueda sentir el valor público del beneficio que usted ha hecho. Ahora, un último mensaje para la ciudadanía. Ciudadano, si usted no participa, otro se toma esa participación por el lado político por usted. Si usted participa en su comunidad, en grupo de comunidades, en regiones, en municipios y en departamentos, somos una fuerza que empuja y que obliga a que hoy sí cumplan con las promesas de salud, educación, infraestructura. Y no nos olvidemos del sector privado. El sector privado tiene que merecerse que el Estado también le abra las puertas para su desarrollo. En términos, no tengo la traducción en este momento, se llama compliance, el cumplimiento legal. Tenemos que hacer que el mismo sector privado bloquee esas posibilidades de contubernio con funcionarios de gobierno para la corrupción. Y que nos faltó abordar, por ejemplo, algo que le quería preguntar yo en relación a nuestros migrantes, en relación a que en lugar de tener la capacidad de hacer los reclamos, de hacer las contribuciones, o sea, de participar en nuestras comunidades, la mejor opción es irse del país. Lamentablemente, sí, esa situación, pero eso lo vamos a dejar para otro programa porque ya estamos finalizando. Solo quiero comentarle lo que realmente significa para nosotros Unidos en Diálogo, donde creemos realmente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Esa es la idea del programa. Hasta el siguiente programa.